Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre dos conceptos que se aportan un concepto que se aporta desde la visión sistémica. Desde la visión tradicional se analiza lo que es la vivienda progresiva y considerando el enfoque complejo, sistémico, la producción y gestión social del hábitat y los derechos, le hemos denominado hábitat evolutivo. Dos conceptos que se refieren a lo mismo, pero que lo comprenden de distinta manera y se interviene de distinta manera. Esta preocupación por esta temática surge de numerosas evaluaciones que me tocó desarrollar mientras estaba en el CEBE, Centro Experimental de la Vivienda Económica, donde por varios años estuve trabajando en el área de evaluación y técnicas participativas, y nosotros en equipos de investigación realizamos evaluaciones de efecto de los programas habitacionales. Y ahí lo que se buscaba era verificar en qué medida las familias utilizaban el desfasaje uso-diseño, pero también cómo ampliaban sus viviendas, cuáles eran los criterios. Y bueno, siempre el diseñador tenía una idea preplanificada hacia dónde iba a crecer la vivienda. Sin embargo, empezamos a ver multiplicidad de factores que hacían o que no pudieran crecer o que crecieran hasta lugares, en distintos ámbitos que el diseñador nunca imaginó, o que transformaran, priorizaran otros aspectos que tenían que ver, por ejemplo, con los baños, que eran sistemas prefabricados y culturalmente no eran aceptados. Entonces la mayoría de las viviendas, a pesar que tenía una problemática bastante marcada en cuanto a la superficie, al hacinamiento, bueno, prefirieron de todas maneras modificar el baño. O, por ejemplo, es muy común que los profesionales piensen que las personas tienen que crecer para atrás para que no le modifique su fachada. Y por el contrario, a la gente le interesaba particularizar, identificar su casa, poniéndole su propuesta formal, su identificación cultural. Entonces, ya desde este momento veíamos que esta idea, ¿no?, de la vivienda progresiva, que surge también de déficit habitacional y de las propuestas, los déficits que existen desde las entidades gubernamentales para brindar soluciones habitacionales a los sectores populares, que siempre ha ido decreciendo en cantidad de metros cuadrados. Aún así la gente crecía de una manera diferente. Entonces empezamos a repensar, a transformar esta idea de lo que es la vivienda progresiva. Bueno, vamos a ir dialogando a través de un PowerPoint y entonces desarrollamos la clase. Bueno, de vivienda progresiva a hábitat evolutivo. Volvemos a utilizar esta figura porque la idea de vivienda progresiva para nosotros parte de este pensamiento único, ¿no? Y el pensamiento complejo nos da la posibilidad de reflexionar críticamente sobre los fenómenos, no solo en cómo se producen, sino en cómo transformarlo en forma colectiva. Entonces, nos preguntamos el concepto de habitar que caracteriza a América Latina, materializado por lo que es el mutirón, la minga, el aire, la faena, y nos damos cuenta que la vivienda no es solo vivienda. Ellos expresan claramente que es parte de su cultura, es un trabajo cultural, religioso, colectivo, solidario, y como parte del proceso progresivo de desarrollo de objetivos comunes ligados a la producción de un hábitat para la vida de la persona en comunidad. Un concepto muy completo, complejo, digamos,
que va más allá, obviamente, de vivienda. También podemos plantearnos, bueno, ¿cómo es esto de las viviendas progresivas? ¿Por qué surgen? Por el gran déficit habitacional, por la situación en la cual muchísimas personas y familias en América Latina viven en situación de riesgo, en situación de alta precariedad y por una estrategia de sobrevivencia empiezan a producir su hábitat, lo que se denomina informal o extralegal, porque no está dentro de lo que el mercado autoriza o el mercado considera que es legal. También, bueno, había una red de CITED que la habíamos denominado Viviendo y Construyendo, porque se dice que, bueno, las familias pueden empezar desde una situación mínima, habitacional o precario, que viven construyendo y que finalmente llegan a un desarrollo habitacional, pero eso de las evaluaciones realizadas vemos una gran problemática está por detrás. Y también lo que podemos decir que hay un vacío de políticas y de leyes que permiten la discrecionalidad por un lado y las decisiones unilaterales por los sectores de poder. Entonces, cuando se elaboran políticas para estos sectores, por un lado, por ejemplo, se hace una selección económica de los beneficiarios en función de lo que puedan pagar. Sin embargo, se subsidia a las grandes empresas que producen estas viviendas mínimas. Por otro lado, no hay leyes que caractericen o que contemplen las situaciones de uso, ¿no? Las necesidades de uso de la propiedad. Y, por otro lado, sí hay y sí se valoran las leyes de propiedad privada. Hay normativas estrictas que se utilizan para desalojar porque no cumplen determinadas leyes que existen en el mercado, pero sin embargo hay normativas flexibles para los conjuntos habitacionales de las políticas sociales que normalmente no cumplen con muchísimas de las normativas mínimas de habitabilidad. Por ejemplo, se trabaja lo que es el patrimonio edilicio histórico, digamos, pero no se valora el patrimonio de las personas, o sea, el patrimonio cultural de los elementos. Hay un reconocimiento de las organizaciones comerciales, pero hay una criminalización de las organizaciones sociales. Entonces, estos elementos llevan a sostener una situación en la cual se mantiene esta gran problemática habitacional. Y entonces, bueno, ¿cómo se imagina el crecimiento habitacional? Digamos, a veces hay una visión simplista donde siempre se va viendo el crecimiento y se considera que es progresivo, que es lineal y que la gente pueda avanzar. O cómo se imagina el crecimiento habitacional considerando la diversidad, la interacción entre los sectores sociales, la organización, etc. Estos son algunos ejemplos, bueno, de cómo se imagina el crecimiento habitacional. ¿Bien? Está totalmente predeterminado y nosotros también tenemos cómo nos imaginamos el crecimiento habitacional. Entonces, este gráfico que expresa la diversidad de evolutividad de distintos aspectos, no solamente los espacios físicos producidos, sino toda aquella diversidad de proyectos integrales de hábitat que interactúan con estos espacios físicos. Es decir, nosotros podemos ver la problemática desde una simplificación, digamos, desde una cuestión donde progresiva y linealmente tiene que avanzar, o podemos empezar a entender esta situación de la evolutividad del hábitat. Entonces, vamos a diferenciar algunas características particulares.
En lo que es la vivienda progresiva y relacionado al diseño, el arquitecto piensa qué y cómo debe ampliar funcional y técnicamente la unidad arquitectónica. Y no planifica con qué recursos y forma productiva realizarlo, sino que desde un aspecto formal y funcional planifica, pero hay otros aspectos, como veíamos en estas evaluaciones de efectos que realizamos de los conjuntos habitacionales, que no son tenidos en cuenta. Entonces, por ejemplo, si vemos el conjunto de Aravena, el arquitecto sí pensó en qué, cómo y cómo debe ampliar funcional y técnicamente, e incluso determinó que algunas viviendas de planta baja fueran para ancianos y para discapacitados y la alta fueran para otros sectores que no tuvieran esta problemática, pero cómo, con qué recursos, en qué forma se va transformando esto, no hay forma de planificarlo si no se hace una planificación, una participación más efectiva. Entonces, desde el concepto de hábitat evolutivo, que tiene que ver con el concepto que nos aporta el pensamiento complejo, se plantea que hay que desarrollar los diseños en transdisciplina e intersectorialidad y se acuerdan inicialmente proyectos integrales de hábitat y diversas alternativas de interacción de los habitantes con el espacio habitado y su evolución, crecimiento, transformación o decrecimiento, y los acuerdos colectivos y recursos diversos para implementar. Es decir, de otra postura, no piensa simplemente que va a haber un crecimiento. Puede haber o una transformación o puede haber un decrecimiento, porque en los núcleos familiares evolutivos pueden crecer o decrecer. Por otro lado, el hecho de ser producido en transdisciplina e intersectorialmente, se acuerdan inicialmente proyectos integrales, es decir, diversas formas en las cuales se va a habitar. No van a ser solamente viviendas dormitorios, sino que se hace toda una serie de acuerdos colectivos que va a permitir esa evolutividad. Y esos acuerdos, por ejemplo, por decir un ejemplo, en FUCBAN, la Federación de Cooperativas de Vivienda en Uruguay, plantea como acuerdo dentro de lo que es la propiedad colectiva que puede haber una involución, ¿no es cierto? Un decrecimiento del grupo familiar, de familias grandes inicialmente, empiezan a ir los hijos y queda una familia chica. Y por otro lado, empezó una familia pequeña, pero después va creciendo, teniendo los hijos y necesita en ese momento una vivienda más grande. Entonces se hacen acuerdos de cómo realizar un intercambio de esas dos unidades habitacionales. Y no estamos modificando la misma unidad habitacional. Entonces, este pensamiento del hábitat evolutivo, obviamente el primero es de un pensamiento positivista, tecnocrático, donde plantea todo desde la mirada del técnico o la interpretación, porque por ejemplo Aravena sí hizo un proceso aparentemente consultivo del diseño, pero consulta y decide, no genera, como en este otro caso, en el trabajo intersectorial y en estos espacios de interaprendizajes, estas capacidades, estos acuerdos colectivos y donde se identifican con qué recursos van a poder transformar o van a poder adecuar los espacios habitables en el tiempo. Por otro lado, la vivienda progresiva, desde esta visión positivista, tecnocrático, patriarcal y de clase, el arquitecto determina la función, la forma, la tecnología y considera que su diseño educará o determinará la forma correcta del uso de los espacios
planificado desde su visión. Es funcionalista, es decir, cuando planifica claramente qué metros cuadrados, por dónde va a crecer, cómo va a crecer, piensa quiénes van a necesitar eso, cómo está determinando, en definitiva está educando y tiene la idea de que sus espacios, su idea funcional, educa u ordena a ese colectivo. Desde la otra postura, tiene una visión constructivista, definido transdisciplinariamente e intersectorialmente, es decir, no hay ya una predeterminación, sino que se generan en el proceso, por eso la importancia del proceso en el hábitat evolutivo, aquellos elementos que le van a permitir evolucionar. Los actores plantean proyectos integrales de hábitat que se materializarán en espacios habitables y prevén formas de adecuación e interacción evolutiva que el mismo hecho de habitar serán susceptibles de nuevos consensos de adecuaciones sistemáticas. Es decir, realiza acuerdos iniciales, realiza procesos donde adquiere capacidades, pero prevé procesos de adecuación e interacción evolutiva, es decir, no se sabe el hecho de habitar. Nadie puede prever la cantidad de variables que pueden ser importantes considerar a la hora de ampliar o de crecer o refuncionalizar estos espacios que plantean. Bueno, esta es una cosa repetida que siempre lo vemos, que es muy fácil de observar, donde el arquitecto intenta decirle por dónde tiene que ir, intenta educarlo en cierta medida, pero la gente que tiene lo que se llama la inteligencia colectiva o la inteligencia práctica, obviamente estudia otros recorridos y determina otros recorridos. Bueno, esto lo llevemos a la problemática de la vivienda o del hábitat y se producen este tipo de cuestiones. Entonces vamos a ver cómo desde el pensamiento complejo nos están ayudando a concebir la problemática de la vivienda progresiva o del hábitat evolutivo de otra manera. Bueno, en primer lugar, desde el enfoque dialógico, nos recuerdan de la clase anteriores, nos concibe el hábitat en movimiento, es decir, siempre va a haber algo que va a desfasarse entre lo que el arquitecto pensó y la gente está en ese hábitat. Es decir, ya sea que necesite ampliar, ya sea que necesite reducir o ya sea que quiera transformar. Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de habitar van ocurriendo, las familias van teniendo distintos momentos de su vida, distintas necesidades, distintos elementos y estamos trabajando con objetos y una gran, que tiene, seguimos con la otra lógica, una lógica más estable y otra lógica más inestable, en interacción permanente, en movimiento y en evolución en el tiempo. Por otro lado, nos enfrentamos también en este proceso de diseño a cuestiones que tenemos que estandarizar, es decir, por una cuestión práctica de producción, de cuando estamos trabajando en escala masiva, cuando estamos desarrollando algunas tecnologías prefabricadas o formas, digamos, para poder hacer óptimos nuestros presupuestos, pero a su vez tenemos que pensar en lo multidiverso, es decir, en cómo cada una de estas unidades, cada una de esta estructura, por un lado nos va a dar esta posibilidad de optimizar la parte productiva y la parte económica, pero por otro lado necesitamos contemplar la diversidad en el hecho de habitar. Entonces, también vemos el otro principio, el principio, dentro del principio dialógico,
que también estos objetos y procesos, por un lado, fueron determinados, depende cómo, ¿no es cierto? O sea, si yo lo determino de una forma tan cerrada y no doy las capacidades, no voy a poder lo que viene después, que es en permanente transformación, es decir, incluso haciéndolo colectivo, tengo que prever que permanentemente se va a transformar. Y esto lo vemos no solo en los procesos complejos de conjuntos habitacionales, lo vemos también en los diseños tradicionales. O sea, uno puede planear, diseñar una vivienda, pero se van produciendo modificaciones ya en la obra, y más aún cuando el usuario va a vivir a este lugar. La problemática que ocurre es no preverlo en conjuntos habitacionales, conjuntos de masa o en situaciones de pobreza donde los recursos son escasos. Bueno, el otro enfoque, el recursivo, nos permite entender un aspecto fundamental. En estas viviendas, en estos diseños, como plantea Aravena, él no trabaja con las personas, trabaja como concibiéndolas individualmente y diferenciándolas individualmente, pero no trabaja con la organización como recurso organizacional, con estas cuestiones que en América Latina de organizaciones cooperativas, asociativas, mutuales, son recursos inestimables, ¿no? Y estas organizaciones pueden adquirir capacidades que son las que le van a generar la posibilidad de transformar organizada y sosteniblemente estas propuestas iniciales de espacios habitables. Entonces, no solo es el producto vivienda el que permitirá su progresividad, sino la forma en que se produce el proceso de diseño de proyectos integrales de hábitat y fortalecimiento organizacional, que ese es el aspecto clave, en espacios de interaprendizajes donde se generarán las condiciones y capacidades para su propia evolución, es decir, lo que nosotros planteamos como autogestión de la organización. Este es un elemento clave. ¿Por qué? Todos sabemos qué ocurre con los programas de vivienda, conjuntos sociales, en los cuales la progresividad mal entendida no solamente es en la vivienda, que es una vivienda en la cual los obligan a estar hacinados, sino que hay una progresividad en el acceso a servicios básicos. Por ahí tienen agua y luz y nada más, y en condiciones precarias tienen el agua y la luz, y todos los otros servicios de infraestructura se hacen en forma progresiva, y ahí, dependiendo de lo que nosotros hayamos trabajado en el fortalecimiento organizacional, en el desarrollo de estos proyectos integrales que conciben obviamente no solo la vivienda tecnológica, sino todo este otro conjunto de proyectos que hacen a la posibilidad de cumplimiento de derechos y al desarrollo integral de la vida. Entonces, este enfoque recursivo nos está marcando un aspecto fundamental, los proyectos integrales de hábitat y el fortalecimiento organizacional. De ahí la gran importancia de volver a repetir el aporte inestimable de distintas disciplinas para poder hacer esto y de los distintos actores que ya están organizados, y no solo como grupo organizacional aislado, sino como un grupo que se articula en forma múltiple para poder tener más visibilidad y más incidencia en el cumplimiento de derechos. Bueno, acá nos vamos a valer de este otro concepto del rizoma, también que nos está marcando esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo va creciendo? Nadie lo puede determinar. Es decir, hay conexiones heterogéneas, sin jerarquías predeterminadas, porque la gente se va articulando y van estableciendo estas redes sociales, redes cooperativas de apoyo
tanto planificadas como espontáneas. Entonces, estas redes predeterminadas potencian su capacidad de apropiación de estos espacios. También estas conexiones múltiples y evolutivas de diversa naturaleza. ¿Recuerdan cuando veíamos el gráfico del barrio intercultural, donde empiezan a producir determinados proyectos integrales, por decirles la miel, y bueno, la miel, saben que en este lugar hay gente que ya ha evolucionado y que tiene tal cosa, y se conectan con ellos, y se interactúan, y se potencian. ¿Qué es lo que debe primar? La capacidad y el convencimiento de cómo realizar estas articulaciones múltiples, ¿no? Bueno, también nos marca dentro de este concepto que están siempre en desplazamiento y mutación, es decir, siempre hay una apropiación múltiple de estos espacios y son sistemas abiertos con modificaciones sistemáticas en el proceso de habitar. Entonces, todos estos conceptos del pensamiento complejo nos están ayudando a percibir que no es tan simple como la vivienda progresiva y los múltiples problemas que trae plantear estos diseños predeterminados sin concebir esto del hábitat evolutivo, ¿no? Y entonces acá vemos algunos ejemplos, solo para poner, pero son múltiples por toda América Latina, la utilización política pobre para los pobres de la progresividad, ¿no? O sea, se dice, no hay recursos, pero la gente vive y construye, la gente sabe construir, pero la realidad es que, esta es por ejemplo en Chile, la casa de nana o casa de muñecas, y fíjense que está la concepción de objetos, que miren cómo está localizado dentro de los lugares, cómo no solamente es progresivo en la vivienda, sino es progresivo en la forma de asentamiento, pero no les dan las capacidades para que esto pueda ocurrir. Lo mismo esta otra lógica, ¿no? Esta es la vivienda Chubi también en Chile, cómo las ubican, cómo rompe las tramas, cómo se da esta lógica, y tampoco, obviamente, en este caso, ni siquiera va a poder crecer nunca. Y bueno, acá vemos cómo, así como en la plaza estaba este caminito que cruzaba, acá, esto en Chile, las viviendas tradicionales, sociales, incluso se llegó a hacer concursos para ver cómo podía hacer la gente para crecer, ¿no? Porque los que están en planta baja algo pueden hacer, pero obviamente los que están en planta alta no lo pueden hacer. Y así empiezan a aparecer este tipo de cuestiones que se hacen en forma espontánea por la gran necesidad no contemplada en el diseño e incluso, bueno, cómo se va a seguir. Esto también es en Córdoba, son también casas obviamente puestas en la periferia de la ciudad, cerradas, cercadas, es prácticamente expulsemos a los pobres en algunos puntos, acá se puede observar los lugares donde lo ponen, esta es la circunvalación y cómo se tiran generalmente para afuera y que se arreglen ahí, y bueno, yo le llamo la fábrica de problemas sociales, porque obviamente se confluyó de distintos asentamientos precarios metidos ahí, 30 metros cuadrados, sin conexión a cuestiones laborales, etc. O sea, el concepto de la progresividad puede ser muy peligroso para la calidad de vida y para el cumplimiento de derechos. Entonces, vamos a caracterizar, ¿no?, qué es esto de la utilización de política de la progresividad, y vemos que hay un enfoque de objeto limitado a una previvienda o lotes con servicios o lotes sin nada, o sea, cada vez se reduce más. ¿Por qué? Porque hay una visibilidad política cada vez que se inaugura algo y por lo tanto puedo inaugurarlo varias veces. Con normas y calidades que el Estado denominaría informales o ilegales, no lo aprobaría, y como estrategia de reducción de gastos. Entonces, hay que tener muy claro cuando se habla de vivienda progresiva. Otra cosa es la evolutividad. Edwin Eramoto, de Chile, del Instituto de Vivienda de la Universidad, él siempre se dedicó a evaluar y a hacer un seguimiento también de las formas
progresivas de estas viviendas mínimas, y ella se preocupaba, pero lo estaba haciendo en el 2002 desde la progresividad física. Y decía, hay un mejoramiento coherente y ordenado, gradual y extensivo del hábitat residencial a lo largo del tiempo, es decir, un mejoramiento entendido como un desarrollo progresivo, asociado tanto a la producción de la vivienda, del barrio y de toda la producción habitacional en general. Es decir, estaba pensando desde lo físico, pero ya estaba viendo esta relación de lo físico con las otras escalas, ¿no? Habitacionales, porque obviamente esta progresividad no solo se da en la vivienda, sino en toda la infraestructura, los servicios y equipamientos que deberían tener. Posteriormente, desde este mismo instituto, Paola Girón, que también seguía con estas evaluaciones, ella ya pone otro aspecto que es la preocupación social. Empieza a verse, además de lo físico, cómo traen cuestiones sociales. Entonces, promoción de condiciones adecuadas, dice, no sabemos cuáles, para satisfacer las necesidades humanas y el desarrollo de una mejor calidad de vida en relación entre el hombre y las distintas escalas territoriales que conforman su entorno. Entonces, incorpora lo lo multiescalar y el aspecto social, diciendo las necesidades humanas. Pero fíjense que no está viendo estos aspectos que nosotros siempre planteamos, que es las comunidades, o no solo las necesidades de un ser humano, sino que estamos diciendo de grupos sociales. Y más aún decimos la articulación de estos grupos sociales, y más aún decimos esta cuestión de la generación de capacidades, ¿no? Estas condiciones adecuadas no sabemos cuáles son, condiciones adecuadas para satisfacer necesidades, pero su objeto acá no es trabajar con este grupo social y con las capacidades autogestionarias que podrían potencialmente desarrollar estas capacidades autogestionarias. Bueno, hábitat evolutivo. Este concepto que veníamos trabajando desde estas evaluaciones que analizamos colectivamente, que me tocó siempre trabajar en interdisciplina, empecé a trabajarla en fines de los 90, me invitan a un congreso que se llamaba Vivienda Progresiva. Y entonces, en ese momento, se me ocurrió escribir Hábitat Evolutivo y presentar una ponencia un tanto provocativa. Y bueno, fue muy interesante poder ir y plantear desde otra lógica, porque justamente eran entidades gubernamentales muy fuertes en México que estaban planteando esto, y con la lógica tradicional. Y había muchos desarrolladores urbanos y constructores, digamos, dentro de ese encuentro, y me pareció oportuno provocar con esta visión de hábitat evolutivo. Y en ese momento, bueno, empezamos a ensayar esta definición, que después la seguimos retrabajando en la red CITED, y en distintos trabajos que me tocó hacer en Uruguay, en el programa de mejoramiento de barrio, también lo seguimos retrabajando con el equipo como un concepto que debía guiar las políticas de vivienda y de mejoramiento de barrios. Entonces, nuestra propuesta plantea que se precisa un proceso de diseño y planificación participativa, estratégica, sustentable, de diseños multidimensionales y multiescalares del hábitat que permita producir transdisciplinaria e intersectorialmente condiciones, acuerdos y capacidades autogestionarias embrionarias para un desarrollo endógeno de adecuaciones evolutivas del espacio habitable. Es decir, estamos planteando claramente la necesidad de concebir el hábitat
necesidad de hacerlo en forma transdisciplinaria, intersectorialmente, donde obviamente en esa transdisciplinaridad y intersectorialidad, ahí se generan las condiciones, acuerdos y capacidades autogestionarias que llamamos embrionarias porque va a evolucionar en el tiempo para ese desarrollo endógeno que necesita en esta interacción con este espacio de lenta transformación y por el hábitat de rápida transformación. Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos para alcanzarlo, no? Bueno, ¿cómo transformamos esta visión positivista, disciplinar, por lo transdisciplinario e intersectorial ligado al territorio y a las diversas dimensiones del arte? Bueno, es trabajando justamente en el proceso, trabajando con los profesionales para ver los efectos. Si pensamos en la vivienda progresiva, vamos a tener efectos negativos muy importantes y recordamos lo que planteaban los sistémicos en esto del efecto de la carga revertida o el principio del programa huésped, es decir, que los problemas que generamos son aún mayor o que hacemos mucho más débil al grupo social, ¿no? Superar el diálogo entre saberes por la construcción colectiva del conocimiento y toma de decisiones en el proceso de gestión, apropiación y transformación evolutiva del hábitat. Es decir, no basta un diálogo como plantea Aravena, es decir, voy, te estudio, te doy una propuesta, te pregunto, vuelvo a la propuesta, pero soy yo el que decido. Sino estos espacios de interaprendizaje que nos permitan esta construcción colectiva del conocimiento, la toma de decisiones consciente y justamente esas capacidades y acuerdos para transformar evolutivamente el hábitat. Es decir, esto que estamos planteando, en donde hay que pensar condiciones, capacidades y acuerdos colectivos para ese proceso evolutivo. No puede quedar solamente una propuesta técnica de cómo deben crecer, sino que tienen que quedar montones de otros aspectos que hacen a esta posibilidad de la evolutividad autogestional. Y bueno, para terminar, lo principal de esto es no creer que el nivel mínimo o semilla es solamente esta vivienda pequeña que le sale poco al Estado, sino que son principalmente aquellas condiciones, acuerdos, capacidades y acciones embrionarias priorizadas estratégicamente por las familias de un territorio para que puedan producir transformación inicial tal que les permita posteriormente y en forma gradual multiplicarse por interacciones de fuerzas, sinergia, internas y potenciales en forma autogestionable. Entonces, no confundir lo mínimo con los metros cuadrados, sino estas capacidades, ¿no? Estas condiciones, estos acuerdos, estas fuerzas que van a permitir verdaderamente una transformación autogestionable. Bueno, muchas gracias y seguimos con la próxima clase.